Me encanta que estés acá. Este es un episodio que podrás escuchar si quieres con tus hijos adolescentes para propiciar conversaciones importantes. Sin embargo, si sientes de pronto como alguna angustia con respecto a la diversidad sexual, te invito a escucharlo primero para estar preparado y preparada y ya después sí compartirlo con tus pequeños seres humanos como parte de las conversaciones que deberían llevar a una buena y correcta educación sexual a través de la información desde la base que es la familia. Así que ya sabes, si te gusta lo que hacemos, porfa, anda y dale click a esta campana para suscribirte, déjanos los comentarios y tus opiniones de manera respetuosa, que los estaremos viendo con muchísimo amor. Gracias, gracias por estar acá y compartir este episodio, esta información y este podcast que hacemos con mucho amor. La sexualidad es un regalo de la vida, es la energía creadora, desde donde cada uno de nosotros venimos. ¿Por qué entonces es un tema tan tabú? ¿Por qué entonces tenemos tantos retos para vivirla tranquilamente? En este espacio quiero darte las herramientas para abrir tus ojos a nuevas posibilidades, a nueva información, sin censura, directa, al grano, con personajes increíbles y sobre todo con el tiempo para dedicarle la explicación necesaria a cada una de las preguntas que seguro tendrás. Siéntate, diviértete, ríe, aprende y déjate sorprender. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Sexualidad sin Misterios. Hoy tengo un honor muy grande de tener una invitada que llevamos como con la vida en paralelo y muchas amigas y personas conocidas muy cercanas todo el tiempo y que yo creo que ella sabe y quién soy yo y yo sé quién es ella, pero de eso como que no nos hemos encontrado y vamos a tratar de hacer de este episodio un episodio donde podamos escucharnos de una manera diferente a pesar de tener puntos de vista tal vez totalmente opuestos y logremos como entender que los miedos habitan al interior de nosotros y que lograr hacer algo con esos miedos que sea más valioso que generar violencia debería ser la respuesta para todos. Entonces, sin más preámbulos, a ver, pues Lali, pues vamos a hacer, vea, espere, verá, bienvenida a este Uy, episodio, vea. ya sí me emocioné. Ya. Público, por favor, aquí hay que calmar al público, público, calmado, o sea, calmado, listo, Gracias, ya. gracias. Da- Gracias, querido to- público. Bueno, gracias por estar acá, Lalis, qué placer. De verdad que, pues no, la vida tiene unos caminos como muy extraños, pero me encanta que hayamos podido así en este tiempo récord lograr este momento y este espacio para tener esta conversación. Gracias, gracias por estar acá. Mil gracias a ti, Ana. Qué alegría encontrarnos en medio de tanto alboroto, pero qué alegría encontrarnos porque yo también siempre te he seguido ahí la pista y he visto lo que haces y me ha parecido maravilloso. Entonces, qué bueno ya encontrarnos. Bueno, mi querida Lalis, cuéntanos pues para que ellos sepan quién eres tú, qué haces tú, o sea, cuéntanos un poco de tu vida como para empezar a hablar del tema. Hoy vamos a hablar de un tema y es cómo vivir el camino propio. Yo les digo muchísimo a ustedes que yo soy sexóloga para que cada cual viva su sexualidad plenamente como le dé la gana, independiente de qué es lo que le contaron que debía hacer. Y yo creo que Lalis encaja perfectamente en eso, porque Lalis vive su sexualidad como le da la puta gana a ella. Y Pero eso es después una... de muchos años, Ah, sí, 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 ojalá me sí. hubiera encontrado con vos a los 15, a los yo qué vas a ver. O sea, qué maravilla haberte oído estando más chiquita. Ay, Hubiera sido tan lindo. espectacular. Bueno, Bueno, yo. cuenta. ¿Quién soy yo? Yo soy una niña, porque sigo siendo absolutamente una niña feliz, una niña que creció entre personajes de teatro desde que estaba muy pequeña, me gustaba jugar a ser otros personajes. Y desde muy chiquita mis papás se dieron cuenta que yo era diferente, porque yo tengo una hermana mayor que me lleva 5 años, a mi hermana le encantaban los vestidos, le encantaban los tacones. Mi hermana era, o sea, la definición de princesa era mi hermana tenía que vivir con collares, aretas, todo eso, y pues que es lo más normal cuando uno es el hermano menor, que uno hereda. ¿Cuál? O sea, yo no quería heredar nada lo de mi hermana. A mí me empezaban a poner los vestidos de mi hermana y yo era, no quiero, no quiero, es incómodo, no me deja jugar, no puedo ir a jugar fútbol con mis primos. Mis primitas se sentaban a jugar Barbies y a mí no me gustaban las Barbies desde muy chiquita, me parecía lo más aburridor del mundo, pero me encantaban las muñecas. Me fascinaba jugar muñecas en la casita de muñecas y jugar a la cocina y todo eso. Entonces soy una niña que desde muy pequeña empezó como a retar qué era lo que estaba bien, qué es lo que es femenino y qué es lo que es masculino. El molde.
El molde, exacto, que era lo que nos decían que era normal, a las niñas les tiene que gustar esto, a los hombres esto, a mí me encantaba jugar fútbol y jugar mamacitas, me encantaban esas dos cosas, pero odiaba las Barbies y los vestidos, y las aretas y todo lo que me incomodara físicamente. Se imaginarán la tragedia que fue la primera comunión, los 15, todas esas cosas en las que mi mamá me quería embutir en vestidos repolludos, fueron momentos horribles, yo lloraba el día de la primera comunión, todos los niños felices, yo llorando porque me pusieron una corona en el pelo que me chuzaba, un vestido repolludo y yo Pucha, desesperada fuera de eso muerta del susto porque una semana antes era la confesión con el padre y yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a confesar? O sea, no horrible, quiero todo lo ponerme que, un vestido. horrible, toda la situación. Entonces, finalmente en el teatro, desde muy pequeña, encontré un lugar seguro, un lugar en el que podía jugar, a hacer otros personajes, a reírme como de las cosas que me pasaban. Yo jugaba a ser Carlos Vives, a ser Juanes y terminé haciendo esto profesionalmente. Mi vida entera he estudiado teatro, estudié profesionalmente en la Universidad de Miami en Estados Unidos, Production Stage Management con énfasis en dirección de teatro musical. Hoy soy productora, directora y también soy comediante. Soy gay, estoy casada con una mujer. ¿Qué más tengo que decir? Me identifico como No, mujer. te identificas como mujer. Ahorita vamos a ir hablando de todas esas cosas porque yo creo que es importante. Hay algo, Lalis, para que empecemos como a unir como lo que vamos a hablar hoy y partiendo de la base de tu historia y es ese deber ser mujer. Yo quiero decirles a las personas que nos escuchan que yo como sexóloga y, o sea, yo hago un gran énfasis en la educación sexual de niños, niñas y adolescentes, pero a través de las transformaciones de los adultos. Y una de las cosas que más le digo a esos adultos es los roles y estereotipos de género son la piedra angular de la educación sexual. Entonces a veces como estas palabras suenan como demasiado abstractas, pero no es más que eso que tú acabas de decir. O sea, cómo es ser una mujer de verdad y cómo es ser un hombre de verdad. Y abro estas comillas hipotéticas aquí con las manos. ¿Por qué? Porque finalmente las construcciones de hombres y mujeres son muy diferentes entre sí, pero son estos esquemas como supremamente cerrados los que obstruyen cuando una persona es totalmente diferente como lo que tú querías ser. Y Total. eso genera un montón de Y es muy choques. difícil, uff, y difícil. Mira que yo me demoré, o sea, yo salí del closet a los 21 años. Yo me di el primer beso con una mujer a los 21 años. Y de ahí para adelante, o sea, yo empecé a vivir como mi primera etapa de una primera novia a los 27. O Sí. sea, muy chiquita, muy chiquita. O sea, mi primera relación 27 o sexual, 17. 27. O sea, mi No, pero primera eso es muy novia fue cuando yo tenía grande. 27 años. A los 22, a los 21 me di el primer beso. Pero me demoré 5 años, de hecho, en tener una relación porque yo ni siquiera era como, ay, voy a ir a darme besos con mis mujeres. No, o sea, tenía un montón de miedos porque no era lo que estaba bien. O sea, mi primera vez era muerta del absoluto susto. Yo sentía que en serio estaba haciendo algo que estaba en contra de la naturaleza, que no se podía. O sea, tenía mil miedos. Así tuviera hasta el apoyo ya de mi familia y de toda la gente que me ama. Muy difícil, o sea, como que todo ese proceso de aceptarme siendo diferente, moré apenas hace 4 años, me corté el pelo, toda la vida había querido hacerlo y no era capaz, me obligaban a hacerme chocolís, mi mamá me llevaba todas las cosas de alisar el pelo, me las hicieron, chocolís, alisét, queratina, todas a las que le cambian el nombre para venderlas, todas me las hice yo, ¿Y por todas. qué? Porque era lo que estaba bien, porque las mujeres crespas no están bien, porque es que además hay cosas que es que ni siquiera tienen que ver solamente con la sexualidad y el género. Ah, con Hay el cosas que también estereotipo de tienen que ver belleza. con el estereotipo de belleza. Entonces a mí era gorda, entonces ya ahí había un problema, sigo siendo gorda, y eso a veces es más problemático que ser gay porque se nota, a mí todo el mundo se da cuenta que soy gorda, yo gay lo puedo hacer pasar desapercibido si algo, No, no, me puedo poner aretas, haceme una pausa ahí, porque de gorda a gorda te voy a decir una cosa, o sea, es como que yo a veces les digo a las mujeres, pues, pero es que ¿qué tiene que ver que usted se sienta como una bomba sexual con cómo se vea? O sea, nada tiene total. relación el uno con el otro, o sea, usted, mejor dicho, siéntase perfecto en su piel. Y también te digo, o sea, esa sensación de casar en ese molde también de la forma estética es demasiado violento, es demasiado Es violento. Es que aquí no vamos a hablar solo de sexualidad, vamos a hablar de la violencia, pues de la violencia en no casar en el molde que nos están diciendo en un montón de exacto. cosas. Y yo desde chiquita no casé en el molde. Mira, yo tengo una historia, yo he sido ronca mi vida entera. Yo odiaba llamar por teléfono porque siempre me decían sí, señor, sí, joven. Siempre me decían hombre, siempre, porque desde chiquita soy ronca. Entonces, como yo no hablaba así como todas mis amigas del colegio, era un problema, siempre, toda la vida. Entonces yo llamaba a pedir una pizza y yo ya me tenía un nombre inventado y todo. Yo decía, sí, con Santiago. Sí, sí, yo me inventaba un nombre. Sí, Santiago, que me mande la pizza, porque yo decía, ya para acá explicar que no soy un hombre. Un día en una excursión del colegio, en una fábrica de pan, no se me olvida, entonces preguntaban quién quiere participar, y yo participé en algo, y la señora de la fábrica de pan, teníamos 10 años, dijo, como el amiguito dijo, y todo el salón se murió de la risa.
Y la profesora fue y me cogió el hombro y me dijo, No. tranquila que no te conoce, ella no te conoce. Pero yo me sentí, yo decía, yo no vuelvo a hablar en mi vida. Bueno, no me he podido quedar callada, pero en ese momento pensé que de verdad yo no iba a volver a hablar en mi vida. Pero mira, o sea, es que ese tipo de situaciones, ahí hay que entender que tal vez la persona pues no sabe tu realidad y finalmente a veces uno con las formas de uno puede herir a los otros sin uno darse cuenta de eso en los propios procesos que tienen. Yo creo que eso es Total. como una de las cosas que más puede sucederle a uno cuando uno es diverso y uno ha tenido que luchar por aceptarse a sí mismo en su diversidad, que no solo es Ojo, aceptarse a uno mismo, y lo sino veo también hoy. verlo al otro. Absolutamente, hoy lo veo con mi sobrino. Mi sobrino es pelilargo y le encanta ser pelilargo. Y en todas partes donde llegamos le dicen la niña. Y lo bonito es que mi sobrino ya, como tiene una familia que ya va más adelantada, mi sobrino llega y corrige a todo el mundo. Yo no era capaz de corregir. O sea, en mi época yo no, yo me moría del susto. Entonces yo me quedaba con un montón de miedos por dentro. Mi sobrino llega y le dice, soy un niño, con el pelo largo, pero soy un niño. Les responde así. Y tiene 8 años. Lindo, Y ay, a cualquier persona lindo. le dice, y la niña no sé qué, y la niña que va a ordenar, no sé, lo que sea, en cualquier escenario, porque muchas veces yo sé que no es por hacer daño, porque de verdad Ujú. crecimos en una sociedad llena de estereotipos, de prejuicios que sencillamente lo primero que pensamos lo decimos y ni preguntamos ni nada, asumimos, vivimos haciendo, ¿cómo se llama eso? Assumptions, no sé, Ay, sí, asumimos cosas de los demás. exacto, vivimos asumiendo cosas de los demás, pero... O sea, así como yo digo, sí hay que entender que esto es un tema de sociedad, de prejuicios y todo eso, a mí lo que me preocupa es que no todo el mundo tiene la red de apoyo que, por ejemplo, yo tengo. Entonces, por ejemplo, yo pienso en situaciones en las que a mí me han pasado cosas así, que han sido muy difíciles o que me han escrito cosas muy feas en Instagram. Por ejemplo, yo estoy casada con una mujer que, digamos, es mucho más heteronormativa. Es heteronormativa, o sea, es una mujer que se adapta mucho más fácil al molde de la sociedad de Medellín. Entonces, a mí me escriben cosas muy feas por Instagram a veces como, ¿cómo es posible que una mujer tan bonita esté con esta gorda tan fea? O sea, como, pues, cosas así literal me han escrito en redes sociales. Y yo digo, bueno, yo me muero de la risa al lado y Mariana se muere de la risa y dice, si supieran que tú eres más tumbalocas que yo. O sea, nos reímos, Mariana dice que a mí me echan perros todo el día y yo, pues, ¿cómo? Entonces, nos morimos de la risa, pero porque yo tengo un núcleo demasiado grande. Sí. Pero ¿qué pasa con las personas que no? Y que las tratan así y que se sienten así. Oigan, hay una, o sea, las cifras de suicidio en personas LGBT son inmensas, inmensas. Y sobre Entonces, todo por cuando no, ejemplo, su círculo interno no las claro, apoya, ni las soporta, ni las sostiene, o sea, ni las acobija. porque además Cuando somos eso tan pasa, descarados, uy, eso, somos tan descarados que decimos, ah, es que se suicidó porque es que estaban locos, Dios estaba loco, no, puta, lo enloqueciste. O sea, la razón no es porque estamos locos, la razón es porque es muy difícil vivir en este mundo cuando nos queda tan chiquitos, cuando no cabemos. O sea, si el mundo se nos vuelve diminuto, diminuto, yo entiendo la gente que quiera salir corriendo de él. sí, te voy a decir algo como que a mí me parece que me gustaría que los papás, mamás, cuidadores supieran en este punto. Y es que, y hablemos de este tema de cómo aceptar ahora, porque para muchos de ellos, a mí o sea, contemos brevemente, tuviste una situación difícil donde estuviste dando uno de tus stand-up comedies, pero conmemorativo para el Día de la Mujer, y finalmente eso, pues, o sea, derivó en un montón de personas adultas que estaban incómodas con que sus pequeños seres humanos hubieran escuchado tus palabras o pues como tu acto, ¿sí? Entonces, más allá pues como de eso, quisiera que, pues como quisiera ponerme acá, pues para la conversación, como en aras de poder también visibilizar a esas personas que se incomodaron, como decir que algunas de ellas me decían como, pero yo, ¿por qué el colegio no nos llama y nos pregunta si queremos eso? Yo creo que estamos como en un mundo tan hiper controlado, tan hiper, o sea, tenemos esta sensación de que tenemos que controlar todas las variables y tener una burbuja a nuestros hijos que es imposible, o sea, es imposible. Entonces yo muchas veces les digo a los papás, lo que necesitamos hacer es darles herramientas para que ellos entiendan qué hacer en un caso donde otra persona piense diferente y no solo el ataque es la única respuesta. Yo creo que hay unas conversaciones ahí como al interior de qué es lo que me da duro a mí. O sea, ¿cómo lo viviste tú? O sea, ¿cómo fue para ti? O sea, no nos vamos a quedar netamente en esa experiencia, pero yo sí creo que sería muy bonito como poder o hablar un poco desde tu vivencia juntada con tu profesión y lo que has visto que eso puede derivar en las personas que son supremamente heteronormativas. Mira, yo
primero que todo estaba en el colegio, ni siquiera presentando un stand-up. Fui a hablar y hablé 8 minutos y fue 8 minutos en los que yo cogí como un pedacito a contar lo que soy y cómo fue crecer en el colegio siendo una mujer diferente, sabiendo perfectamente que había niños de primero a 11, como te digo, tengo un sobrino de 8 años que está en segundo y yo sabía que tenía que hablarles a niños y a adolescentes de la misma manera y lograr abarcarlos a todos y conectarme con todos, pero sabiendo obviamente pues como las realidades de cada niño. Además, yo trabajo mucho con niños también. O sea, yo trabajo con corporaciones infantiles, yo soy directora de teatro musical y de muchísimas obras y trabajo con niños directamente. Digamos que en eso que yo hablé, yo era súper consciente de eso. En ningún momento ni siquiera abarqué temas LGBT o de género, de sexualidad, para nada. Entonces, al otro día, bueno, los niños se me acercaron, o sea, la respuesta fue hermosa. Es más, me acuerdo que yo sí hablé del jumper, por ejemplo, de lo incómodo que para mí era el vestido cuando estaba en el colegio, que me alegraba mucho que ya no existe porque el colegio de hecho ya no tiene el jumper. Y al final del show se me acercaron unas niñas de primero a decirme, oye, te queríamos decir que eres una persona tan bonita que te verías linda también con jumper, como sea. Entonces mira que los Ah, niños realmente entendieron perfectamente el mensaje y los niños son, o sea, a mí me da unas ganas de llorar. Esas niñas me dijeron eso y yo como, qué hermosura, o sea, yo estaba en una sensibilidad de la alegría, pues, de recibir tanto amor. Muchos de los adolescentes del grado noveno, décimo, se me escribían dando las gracias por haber ido. De hecho, algunos de ellos confesándome que están atravesando como por momentos difíciles de reconocimiento y yo, maravilloso, gracias. Y yo siempre cuando me escriben personas en redes sociales, sobre todo si son menores de edad, siempre los dirijo a vayan a hablar con un terapeuta, con un especialista, con un profesional, o sea, si necesitan ayuda, búsquenla. No soy yo la ayuda porque yo no soy profesional en eso, no sé de eso. Y para mí ha sido muy importante el acompañamiento profesional. Entonces, cuando yo estaba tan feliz, como de toda esa respuesta positiva, de un momento a otro me llega una respuesta de una mamá diciendo, me parece inapropiado, como que no me parece, sí me pareció inapropiado lo que hiciste. Y entonces yo le pregunté, cuéntame qué fue lo inapropiado, porque de verdad yo estaba, no tenía ni idea, o sea, y yo, pues, ¿será que dije algo inapropiado? Además, porque yo soy una persona muy receptiva a la crítica, yo hago teatro, a mí me critican un mes entero la obra, todo mi equipo de trabajo antes de yo estrenarla, o sea, a mí, yo, bienvenida a la crítica, dale, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo inapropiado? Y ya ella me manda un mensaje que desde que empiece no soy homosexual, pero ay, ya, para mí, sí. yo pierdo la fuerza, yo ahí me derrito, yo digo, yo ya, ahí ya no sé qué hacer, ya cuando el mensaje tiene ese Sí, pero, es como, sí, ay, Dios, ok. sí, sí. Entonces leí el mensaje y antes de responderle inmediatamente yo tengo un círculo de apoyo, o sea, increíble. Inmediatamente a ese círculo les dije, hola, necesito ayuda, me llegó este mensaje, quiero responder, pero quiero responder bien. Obviamente primero teníamos mucha rabia, toda la cosa, pero respondimos súper bien y ella me responde como con más ataques y ataques y así yo, bueno, ya no le voy a responder más, pero necesito hablar de eso porque ya me empecé, o sea, a mí las manos me empezaron a temblar y empezó esa niña herida, esa niña que te conté de 7 años que se moría del susto de llamar por teléfono porque le iban a decir hombre, o sí, o que me sentía siempre diferente por vestirme diferente, por hablar diferente. Esa niña herida empezó a respirar duro, o sea, empecé a llorar y lloré de 9:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Fue un día muy difícil para mí, muy, muy, muy oscuro, porque además a raíz de yo compartir en Instagram lo que pasó, empezaron a aparecer muchísimos de mis amigos del colegio que ya son papás en el colegio, o sea, que están en los grupos de papás del colegio. Y empezó una ola, Ana. Empezó la gente a mandarme todo lo que estaban hablando en los chats del colegio, a mandarme screenshots, a reenviarme las notas de voz, diciendo unas cosas de mí y fuera de eso a escribirme algunos papás hombres, porque la verdad los ataques más violentos los he recibido del género masculino. Las mamás siempre me escriben desde el miedo, las mamás me escriben muy miedosas, entiende que nosotros, nuestros chiquis, y yo entiendo ese miedo, entiendo, pero entiendo también que es un error. Pero digamos que entiendo la manera de hablarme, pero hay unos mensajes muy violentos, muy respete, no se acerque a nuestros hijos, o sea, pucha, yo decía, pues, y entonces además logran crearle a uno un miedo y empiezo yo a cuestionarme, yo decía, ¿será que la embarré? ¿Será que de verdad yo hice algo malo? ¿Será que dije lo que no tenía que decir? Y yo decía, pero yo revisaba lo que dije, yo no, o sea, esto no tiene por qué estar mal. Y una de las cosas que ellos más alegaban era que al final de mi presentación, cuando yo me fui a sentar como, pues, como en la silla pues donde estábamos, Mariana, mi esposa, estaba ahí, ella estaba viendo la presentación y Mariana se emocionó mucho, estaba alegre por mí y me dio un pico, o sea, llegó y me cogió y me dio un pico así. Entonces, que yo había ido a hacer un escándalo, a darme un beso con Mariana en la presentación, que yo quería provocar a los niños, que yo lo que quería era. Entonces ahí es que me vuelvo a quebrar, porque me da duro. Qué Sí, vaina. porque es que yo te voy a decir una cosa, Liz, mientras que ahí como que logras como recuperarte, te voy a decir algo. Es precisamente este uno de los mensajes que yo más le dejo a los adultos, o sea, de verdad, todavía en este momento de la vida
vamos a tener que seguir sufriendo por amar a quien nos dé la gana de amar. Eso es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza. No entiendo por qué, o sea, que tenemos que sufrir por amar a quien nos dé la gana. Es que es en serio, o sea, es como esa expresión, o sea, que cómo puede una expresión de amor causar semejante escándalo y semejante como alboroto y todas las expresiones de odio que vemos día a día pasar como si nada fuera en el mundo. No, Total. Total, sí, yo creo que a mí me dio muy duro eso porque yo decía, pucha, o sea, ni siquiera tiene nada que ver con lo que dije, sino que lo que están alegando, o sea, porque de verdad nadie podía argumentar ni siquiera lo que dije, porque nadie, ni siquiera estaban ahí. O sea, y de hecho todos ponían como, no, mi hija sí llegó muy contenta, y como que los hijos dijeron cosas positivas, pero que, pues que cómo me veo, que porque un hombre había llegado a hablar el Día de la Mujer, o sea, que habiendo tantas mujeres que representan el femenino, tantas mujeres que se ven de verdad como mujeres, que por qué llevar a un hombre, por qué llevar a una que se ve como un hombre, y dos, que cómo voy a ir a hacer un escándalo a darme besos. Entonces yo decía, pucha, o sea, ¿cuántas veces he visto yo en todo, o sea, en mil cosas, expresiones de amor heterosexuales? Nunca se ha preguntado, o sea, un pico, un lo que sea, ¿y cuál es el problema? Entonces el problema realmente, entonces ellos dicen, no, no es discriminación, es por el show que hicieron. Hombre, si yo hubiera sido un hombre heterosexual, eso pasa. Me no, estarían cuestionando haberle dado un pico a mi esposa, no estaría pasando. O si yo fuera cero. una mujer heterosexual, tampoco estaría pasando. Entonces eso sí es muy duro porque ahí uno siente que es a uno, o sea, que de verdad es uno, es lo que yo soy, es Es la por qué, diversidad, es la diferencia. exacto, por qué lo que uno es tiene que ser tan difícil, o sea, por qué es tan difícil de aceptarlo. Entonces sí, me dio muy duro, o sea, fue un día muy oscuro, pero lo que digo, se vinieron ahí mismo para acá, mi mejor amiga, mi hermana, todo el mundo pendiente de mí, me mandaban, o sea, esta casa está llena de chocolates, brownies, papitas de limón, Ajá. que mis amigos saben que es lo que más me gusta, porque todo el mundo me mandó regalos y me mandaban cosas, todos pendientes a abrazarme, pero fue, o sea, a las 8 de la noche tuve que tener cita con mi psicólogo, que hace, yo creo que ya un año sin tener cita, porque yo, o sea, como que voy si tengo alguna cosa o a veces tengo temporadas que sí voy mucho y muy hermoso me atendió ahí mismo y hablamos y logró calmarme pues y logré dormir y ya levantarme con otra cara, pero sí fue un momento de muchísima oscuridad, mucho, mucho, como de sentir tanto odio de esas cosas que me escribían, de lo que me mandaron, de las cosas que no se atrevían a decirme en la cara, pero que estaban hablando en todos los grupos de WhatsApp. Fue muy difícil, muy, muy, muy difícil. Fue un Que día sabes que te voy a decir algo, Lalis, es como, yo creo que a veces cuando la gente habla desde unos puntos de vista como tan restringidos, como como que mi verdad es la única y la verdad de los demás no es, y yo por qué me tengo que aguantar tu verdad, es como una forma de decir como que no cabemos en el mundo. Y no solo eso, sino que los mensajes a los pequeños seres humanos, niños, niñas y adolescentes, el mensaje es, tú tampoco vas a caber en este mundo. O sea, pues si tú te sales del molde, pues, o sea, yo tampoco voy a estar ahí contigo. Y me parece que es algo, pues a mí me decían como algunas mamás, no, es que yo, ¿por qué tengo que, pues, por qué tengo que enfrentar eso? Yo le decía, es que no eres tú, o sea, es que tú tienes que enfrentar eso, esa homofobia instalada que tienes tú. Lo primero es reconocerla, porque lo que tú decías al principio, o sea, desde que una frase diga, yo no soy racista, pero esos negros, hijo de puta, o sea, lo que sea, o sea, cuando yo tengo un pero, total, siempre, a mí no me importa lo que mi hijo haga, pero ojalá sea ingeniero, pero ojalá sea tal otra cosa para que no se muera de hambre. O sea, como que hay un montón de situaciones que no somos conscientes y tener esa conciencia de yo, o sea, yo, para mí la vida debería ser esto, está bien, pero yo siempre les digo, ese no es el mundo que le va a tocar a tus hijos, ese no es el mundo que le va a tocar a tus hijos, o sea, no vas a estar ahí, puede que tu hijo no sea diverso, pero es muy seguro que alguna persona cercana a él o a ella van a tener diversidad dentro de sus vidas, es que ya la diversidad está en todo, en toda la forma de hacerlo. O sea, te voy a decir algo, por ejemplo, yo que soy mamá y digo, la diversidad más grande que yo tengo en este momento en mi vida es todo el mundo tiene, todas las muchachas tienen celulares. Yo digo, mi hija, pero que no, NO es no. Y esa es otra diversidad de otro punto de vista totalmente diferente. Yo qué les digo a las total, mamás, o sea, usted verá, pero mi hija no. Y con mi hija me siento y tengo las conversaciones y le digo, no, por esto y esto y esto y esto, no, porque esta otra cosa, tienes que aprender a hacer esto y esto y esto, necesito que adquieras estabilidad y estabilidad antes de llevarte un celular. Pero yo no estoy diciendo, ay, no, mamás descocadas, o sea, no, yo
cuando puedo les digo, por favor, venga, que sus niñas vengan sin celular, desde que yo pueda en mi entorno, pero si mi hija va y hay otros celulares, ¿qué hago? Amiga, vaya y navegue lo que le toca, porque ese es el círculo y el espacio que a usted le toca. Que a mí me gustaría que fuera diferente, obvio que sí, pero ¿qué puedo hacer? Nada. Entonces mira que no es solo en la diversidad sexual, es en la diversidad de opiniones, en la diversidad con todo. Y quiero que aclaremos una cosa aquí para dar como una pequeña apertura de educación sexual y es la diferencia entre identidad de género y orientación del deseo, que creo que es absolutamente crucial en la forma en la que estamos hablando de lo que te pasó. Y otra, y entre sexo, porque uno de los mensajes que me llegaban era que yo había sexualizado a los niños. Yo, sexualizado, o ¿Y sea, por qué es esto eso? es injuria y calumnia, y de hecho, pues también hay una parte legal que estamos avanzando también, porque, o sea, sexualicé a los niños, o sea, explícame, los violé, pues, o sea, pues, ¿cómo así? ¿Y O cómo sea, y así tú que lo sabes, sexualizaste? uno de los mensajes que me escribió es que yo sexualicé a los niños. ¿Cómo? No sé. O sea, tú ni idea, pues no, o sea, no entiendo. Entonces yo creo Pero que debe ser gran que les parte toca hablar es de de, sexualidad. es que, exacto, es que no tienen ni idea qué es sexo, género y sexualidad. O sea, empecemos por eso, porque de verdad yo creo que los papás que están educando hijos hoy no tienen ni idea de la diferencia entre sexo, género y sexualidad. Tanto que otros de los mensajes que me mandaban era, es que si tú ni siquiera eres del sexo femenino. Y yo, sexo femenino. No, ya, Bueno, es entonces muy difícil. vamos a hacer Hay que dar abreo, clase, o sea, por vamos a dar favor. esta microclase. Hay algo muy importante y es que el sexo es la asignación que se da por la genitalidad de la persona al nacer. Entonces, el sexo en la genitalidad sería masculino y femenino, que eso es una cosa que se conoce como binarismo, es decir, dos posibles opciones. Pero ya en este momento se sabe que no hay solo dos posibles opciones en términos ya de las otras cosas que vamos a ver, sino que hay un múltiple espectro que abre como la posibilidad de múltiples cosas. Entonces, sexo es femenino, masculino. La identidad de género es como yo me defino a mí misma, o sea, es como lo que mi cerebro siente sobre mí misma. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo me veo como mujer y yo me siento como mujer, yo soy una mujer cisgénero. Por ejemplo, Lalis se ve como mujer, ella se siente como mujer, entonces ella también es una mujer cisgénero. Usted, si usted me está viendo y usted dice, yo me veo como mujer, me siento como mujer, usted es una mujer cisgénero. ¿Hay hombres cisgénero? Claro que sí. Yo, por ejemplo, soy una mujer cisgénero casada con un hombre cisgénero. Entonces, ¿a mí eso qué me hace? Heterosexual. Pero si yo soy una mujer cisgénero y me caso con otra mujer cisgénero, ¿yo qué soy? Una homosexual como en Lalis. Entonces ahí esa segunda parte sería la orientación del deseo. La orientación del deseo es a dónde va mi corazón, a quién yo quiero. Entonces yo puedo querer a una persona trans o a una persona cis. Trans, ¿quiénes son? Una persona que no se identifica con la forma como se ve tu cuerpo. Entonces, si yo me siento como mujer, pero yo en mi cuerpo y en mi corporalidad y en toda mi expresión, en todo lo que yo quiero ser un hombre, pues entonces yo puedo iniciar un tránsito y ese tránsito es el que diría yo soy un hombre trans, que sería el final a donde yo quiero llegar, independiente de que tenga o no mi genitalidad en concordancia con esa forma en la que yo me veo. Entonces, no todas las mujeres que a ustedes les parece que se ven como hombres necesariamente son hombres trans. Esa identificación la da cada ser humano y eso es una cosa que usted le debe preguntar a alguien en vez de asumirlo, porque en el Ojo, caso, y esa decime. identidad, porque yo sé que pueden salir, porque se pegan de que yo durante un año, hace 4 años, yo estuve atravesando como un descubrimiento. Precisamente lo peor es que es por culpa de estas cosas. Tuve una época muy difícil porque cuando me corté el pelo y todo esto, que en todas partes me decían niño, que era un hombre, yo decía, entonces, ¿será que yo debería ser un hombre? Y yo empecé durante un año a probar con los pronombres masculinos Ujú, como a identificarme como hombre. No me gustó, me pareció horrible, porque no me gustan los hombres ni para yo ser hombre, no quiero ser hombre. A mí, yo no ujú. quise ser eso. Entonces dije, no, nada que ver, la verdad estaba cayendo en esto precisamente por esos prejuicios de la sociedad que porque como yo me veo, debería ser hombre. Y no, resulta que yo me veo así porque me siento más cómoda, porque me gusta cuando me veo en el espejo, así me veo bien, pero amo ser una mujer y quiero ser una mujer y soy una mujer. Así me siento yo en mi caso. Y esto ha sido un proceso de muchos años de terapia, de acompañamiento, de todo. Entonces, créanme que Que es una cuando pasa definición esto, propia, Lalis, es una claro, definición tuya, no pero tiene entonces que ser imagínense alguien cuando externo llega estos decirte. ataques, pues pucha, esto es muy duro. O sea, yo llevo mucho tiempo trabajando en esto para uno aceptarse y uno amarse como es, para que llegue otro a decirle, ah, no, es que no eres esto, tú te ves así, yo pienso que estos son los títulos que yo te quiero dar. Eso es muy bravo. Entonces,
Esa definición me encantó. Y lo otro, cuando hablas de ser homosexual, y es mis afectos hacia quién van, que yo creo que es otro problema que enfrentamos muchísimo las personas homosexuales, y es que solamente parece que vieran la palabra sexo, sexual. Es como que Ujú. en solo sexo, o sea, que somos como que adictos al sexo, pues, y lo que queremos es comernos a todas las mujeres del mundo y tener sexo con todo. No, o sea, no es solamente sexo, es amor, es afecto, es de verdad, es la Intimidad, persona con la que... conexión, todo. Exacto, entonces va más allá incluso que el sexo. Sí, o sea, gracias por decirlo así también, que es el afecto, no solamente el sexo. Es que, ¿sabes qué? Es que finalmente la educación sexual debería ser una educación sexoafectiva, porque los afectos, la intimidad y la conexión hacen parte de la vivencia sexual de cualquier persona. Y cualquier adulto que nos esté viendo sabe que para poder tener una relación sexual que no es coital necesariamente, o sea, no es de penetración necesariamente, se necesita para poder tener una profundidad, tener el vínculo, la intimidad, la conexión, el afecto, o sea, es que son, van de la mano. Lo otro es simplemente un intercambio corporal que para algunas personas funciona y para otras no. Entonces, a veces uno dice, no siempre cuando uno tiene relaciones sexuales, no estoy implicando el coito, tiene necesariamente que tener, o sea, un afecto. O sea, hay gente que pues simplemente puede estar como en conexión con el cuerpo del otro y ya está. Pero para que sea pues como valiosa, profunda y que sea más que valiosa, porque la otra puede ser valiosa también, pero que sea como que usted se sienta conectado perfectamente, o sea, sí tiene que tener muchos niveles que no son solo el físico ni el genital. Entonces ahí puedo decir una cosa, Lalis, y es ese respeto empieza por eso, porque yo no defino quién tú eres, o sea, es la persona la que se define a sí misma y se presenta como eso, o sea, es como si a mí me dicen, no, 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 tú no eres, tú no, a ti no te gusta el azul, a ti te gusta el verde, como así? No, Ana, Yo dije que a además mí me se gusta el podían azul. demorar un segundo, es que ni siquiera les tocaba preguntarme. Si estaban yendo a mi Instagram a atacarme, en mi perfil, yo pongo, ahí está escrito, soy creadora, directora, o sea, me refiero a mí como mujer. O sea, se demoraban un segundo. Un segundo. Hablemos de este miedo, como yo quisiera también como dejarles herramientas a los papás, mamás y cuidadoras, herramientas de cómo lograr superar este miedo, porque hay algo, Lalis, que yo quiero que pues que tú también nos digas desde lo que viviste con estos pequeños seres humanos, que a mí me encanta llamarlos pequeños seres humanos, porque de esa manera aglomero a cualquier situación o sea, que una persona esté pasando, porque finalmente en estas adolescencias también hay las primeras veces de múltiples cosas y eso es una realidad inequívoca, es que es la etapa de la vida crucial para uno hacer todos los ensayos y todos los errores y todas las cosas que hay, que muy horrible. Sí, amigui, por eso necesitamos darles herramientas para una sabia toma de decisiones. Pero cuando nos Total. quedamos callados, solamente criticamos, lo que generamos es antes unos espacios un poco parecidos a lo que pasaba en mi época. Te voy a decir que yo soy más grande que tú. En mi época era, no me vaya a llegar en embarazo. Pero Lalis, a una nadie le decía ni cómo poner un condón, ni le daba plata para las pastillas, ni cómo manejar el ciclo. O sea, nada de nada. Es como, marica, usted, o sea, ¿cómo lo va a hacer? No sé cómo lo va a hacer. Mm, Entonces, herramientas para los papás. O sea, primero, Lalis, conocer cuál es el miedo real que habita en mí. O sea, yo por qué tengo este pensamiento de que a mí esto me molestó, qué fue esto que a mí me molestó, qué es lo que realmente me molesta. Y para mí es una oportunidad de oro. O sea, yo tengo esta conversación, si llega esto al chat, yo tengo una oportunidad de oro para sentarme con mi pequeño ser humano y decirle, oíme, ¿qué pasa en el colegio? Contar que están hablando en el chat del colegio, qué fue lo que pasó, ve y qué fue y qué dijo y qué pasó. Primero escuchar, marica, antes de atacar. O sea, pues como poder tener esa conversación con tu pequeño ser humano de qué fue lo que pasó. Y después, cada vez que usted vaya a decir, ah, no, a mí eso me parece muy horrible, yo siempre le digo a los papás, ¿por qué? ¿Por qué le parece horrible? ¿Por qué le parece bueno? ¿Por qué le parece maluco? ¿Por qué? ¿Cuál es su razón? Porque a través de darles nuestras razones, esos pequeños seres humanos van a empezar a entender, bueno, estas son las razones que tiene mi papá, estas son las razones que tiene mi mamá. Y con esas razones van a poder empezar a tener elementos de juicio sobre lo que sucede a su alrededor. Que esas razones vayan a ser buenas para todas las familias, no sabemos, pero son las suyas y eso es una oportunidad para darlas. Que su hijo o su hija va a pensar exactamente igual a usted, tal vez en un momento sí, tal vez después no, no sabemos. Se van a repetir las mismas cosas, o sea, usted tiene que preguntarse como adulto, ¿esto que yo estoy diciendo en mi vida, a mí me ha ayudado en algo? Marica, si no, o sea, replantéese las carajadas que va a decir. ¿Sí o no? O sea, no sé cómo Total. piensa.
sea, pues, Total, lo que pasa es que yo creo que, yo no sé, pues yo tengo días en los que soy súper optimista y días en los que soy más negativa. ujú, Yo creo que hay dos tipos de papás que están como en contra de lo que pasó y de los que firmaron la carta en contra, bueno, y mandaron la carta al colegio y todo eso. Yo creo que hay un tipo de papás que te escuchan, o sea, que están abiertos a esto que tú dices, o sea, que de hecho pasó con la primera mujer que me escribió, ella me escribió anoche pidiendo disculpas, que habló con su hijo, que su hijo le contó que la charla había sido bueno, o sea, ella se abrió y me pidió disculpas que por haberme hecho sentir mal y toda la cosa, que absolutamente válidas las disculpas, le di las gracias por disculparse, le respondí también muy bien, me parece igual peligroso y hay que pensar antes de hablar, por lo que digo, la situación pudo haber sido muy diferente, pero hay otro tipo de papás, esa mamá listo, está abierta a oírnos, a escucharnos, a a plantearse. replantearse, a aprender, a replantearse, a ver cómo va a tener mejores herramientas para abordar la situación. Pero hay otro tipo de personas que es como el mundo en el que vivimos también, como los temas religiosos, que creemos, este es mi Dios, este es mi Dios, este es mi único Dios, y aquí pueden llegar a decirme pues que se apareció Jesucristo, pero yo pienso en esto y yo, chao, adiós, porque yo solo creo en esto. Entonces, yo creo que esas son las más difíciles porque cuando uno cree que uno solo hay una verdad y que hay o sea, y que eso es lo único que hay y es imposible escuchar a los otros, es imposible aprender de los otros, ahí es muy difícil y ahí es donde a mí me duele, o sea, pero bueno, sigo con el amor en mi fe y Sí, aquí ¿sabes vamos, de a qué? poquitos. Yo creo que ese debería ser nuestro lema también para entender a esas personas que les cuesta entender, desde enviarles mucho amor, porque yo creo que también vivir una vida donde la única verdad que quepa es la propia, finalmente lleva, o sea, lleva a muchas cosas muy difíciles porque uno se empieza a volver muy intolerante con muchísimas cosas y uno se empieza a volver muy rígido y esa rigidez no es una cosa chévere en la vida, no debe No, y ser ya es tan que es lo más flexible como loco, el bambú. que yo sé, me encanta, pero sí, mira que una vez una persona me atacó muy duro, pero muy duro, hace muchos años. Yo estaba apenas saliendo del closet, yo vivía en Miami todavía cuando estaba estudiando en la universidad, y era una persona que era de mi colegio. Y estaba diciéndole a todo el mundo que gas yo, que qué pesar yo uno ser gorda y lesbiana, que, o sea, que lo peor que le podía pasar a una mujer y que yo era gorda y lesbiana, que gas. Hoy ese hombre ya salió del closet y está casado con un hombre, para que veas lo que es la vida. Pues para Es que que veas ese tipo sí, de es que es situaciones. Entonces, yo sé que muchas veces vienen de muchísimo miedo, de verdad, de crecer también, o sea, de seguramente de venir de casas y de familias con muchísimo miedo, o sea, también hay otros niños heridos, así como yo soy una niña herida, ellos también pueden ser niños heridos desde otros ángulos. Entonces, yo me paro ahí y trato de hablarlo ahí, pero también sé que por más herido que esté uno, eso no le da permiso a uno hacerle daño a nadie. mm. Entonces, los entiendo, pero nadie tiene derecho a ir a atacar de esa manera al otro, no tienen por qué escribirme las cosas que me escriben, por qué tratarme mal, ni tratar mal a otras personas. Sí, Entonces, sí, entiendo las diferentes posturas, respeto la verdad de los demás, pero nadie tiene derecho a pasar por encima de otro ser humano para hacerle daño. Nadie. entonces ahí me parece que como el aprendizaje más valioso es, tú puedes pensar diferente a lo que estamos hablando, puedes pensar diferente a la vida que Lali se está viviendo, puedes pensar diferente a lo que yo te estoy diciendo, que estás escuchando de mí. Sin embargo, eso no te da derecho para ir y atacar a quien está pensando diferente. Exacto. Ese sería como el gran aprendizaje, porque finalmente uno también tiene que enseñar como estas etiquetas que están en el ciberespacio y es como, o sea, yo sería capaz realmente decirle de frente a una persona, oiga, esto está, o sea, usted es una hijo de madre tal par cual, ta, 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 en vivo, en directo, o sea, como que qué necesidad hay de decir cosas que no construyen. O sea, yo primero me miro y vuelvo y digo, para mí, Lalis, o sea, estos momentos son los mejores momentos para dar educación sexual al interior de nuestros hogares, para replantearnos lo que nosotros creemos. Yo siempre les digo, ahí hay un curso de educación sexual infantil, vaya y hágalo. O sea, es para papás, mamás y cuidadores de niños entre Por 0 favor. y 11 años. O sea, no solo les va a dar la herramienta para entender la diversidad, sino también para entender un montón de diferentes asuntos que están viviendo nuestros hijos y que a lo Y mejor para usted está acompañarlos, no tienen ni idea si exacto, un hijo suyo puede ser la persona que lo necesita el día de mañana. tal Ustedes cual. no saben la cantidad de niños que me han escrito del colegio y niños que no han sido capaces de salir del closet y niños que saben que sus papás son de los que me están atacando y que se sienten muy mal y que están muertos de miedo en este momento. O sea, Es yo que no voy a uno revelar nada nunca porque obviamente sabe, estoy protegiendo a los niños, pero es pero que uno hey, nunca sabe a quién ataca están ahí, están en sus casas, o sea, le están haciendo daño a las personas que más aman. y que finalmente de qué es, o sea, pues ¿para qué? Es que cuando uno, o sea, cuando uno hace eso, ¿para qué? Y yo los puedo entender porque yo te voy a decir una cosa, yo estudié en un colegio católico de monjas
Y para mí lo peor de la vida era que me obligaran a ir a la iglesia, o sea, pero lo peor de la vida. Y me tocaba obligar a ir, y me tocaba obligar a ir, y me tocaba obligar a ir. Horrible. Entonces yo sí los entiendo que se sientan horribles por tener obligación de hablar de una cosa que no quieren. Sí, es horrible, a todos nos toca pasar ese tipo de sucesos y ver cómo hacemos de ese tipo de sucesos cosas que sean valiosas para nuestras vidas, que entendamos de esas cosas y aprendamos, pero no puede, juepucho, en una crítica perpetua a quien no lo hace como nosotros. El mundo es una selva, Lalis, y en la selva, Total, marica, todos los animales son necesarios y todo el mundo va a estar. Y que usted no quiera ver el sol salir no significa que el sol va a dejar de hacerlo. O sea que aquí seguimos estando. Las personas diversas, las personas heteronormativas, las personas que aman en relaciones de pareja monógamas, las personas que aman en relaciones diversas, las personas que, o sea, que son diversas en su identidad, en su orientación, mira, en aquí mil diste un cosas. ejemplo, una nota. Yo soy lo más monógamo, o sea, yo aquí donde me ves, aunque soy gay, soy lo más, o sea, porque la gente cree que uno es gay y uno ya pues la bandera LGBT saliendo pues bailando por todas partes. Yo soy lo más tradicional en mi manera de amar del mundo, pero o sea, soy un pingüino. Punto final. Y literal me pasa y he tenido conversaciones con amigos que tienen relaciones abiertas o que han estado en relaciones de tres, de cuatro, de lo que sea. Y yo les digo, no entiendo, o sea, yo entiendo qué cansancio, cómo hacen, cómo yo, o sea, y conversamos de eso. Pero yo no paso, yo no les digo, ustedes están locos, ustedes cómo se les ocurre, ustedes están mal, ustedes no. Yo digo, yo no entiendo que yo no sería capaz de hacerlo, yo no podría estar en una relación así, pero yo no voy a atacar a mis amigos que tienen, o sea, tengo un amigo que literal es con su esposo, llevan 5 años casados y el esposo tiene novio. Y él dice que no, es que hoy está con el novio. ¿Y yo qué? Me muero. ¿Y Ya, usted qué hace en la casa? ¿Y usted no llora en la casa esperándolo? O sea, no siente que se va a ir y nunca va a volver. Claro, o sea, y seguramente son miedos míos, obviamente, pero yo no ataco jamás a mi amigo y le digo, no, no puede ser, no quiero volver a ser tu amiga porque tú tienes un esposo que tiene un novio. No, además cada de que te voy a quien, decir cada algo, cual. hay algo súper claro que quiero dejarle a los adultos que nos están escuchando, y es que cuando uno no está preparado para ver, no lo ve. Es decir, si tú estás blindado a ver la diversidad que te rodea a tu alrededor, no la vas a ver. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, como en este último caso, ay no, todos los amigos que yo conozco son monógamos. Ajá, porque nadie que no lo sea se va a abrir ante ti para mostrarte que no lo es, porque sabe que hay muchas probabilidades de que lo ataques. Entonces son cosas, o sea, la gente no No, se va a y tengo mostrar si otras, no o estás sea, preparado. tengo diversidades más básicas. Yo no tomo, Ana. Odio el alcohol. Es más, Mariana y yo nos casamos hace un mes. Fue una fiesta de matrimonio gigante y ni Mariana ni yo nos tomamos un solo trago. Y todo el mundo, pero tomen, pero tomen, pero tomen. No me gusta, no me gusta, no me gusta tomar. Me desespera la gente borracha. Me caen horrible. Soy borrachofóbica. No me aguanto el borracho cansón que lo abraza a uno. No me aguanto la borracha encima de uno. O sea, no me gustan los borrachos. O sea, no me gustan. Y es algo lo más común del mundo. Ya vimos en una sociedad absolutamente alcohólica, completamente alcohólica. O sea, todo el Entonces, mundo toma, todo el día toman. Y pero me entonces estresa cuando empiezan a aquí, hablar bobadas y yo ya sé que están hablando bobadas, trabajo en la industria del entretenimiento que todo el mundo es marihuanero. Yo no me gusta la marihuana tampoco, no me gustan las drogas. No, mira, soy, o sea, entonces eso, pero sos entonces una yo no persona acepto. Entonces yo buena, jamás simplemente en la diferente. vida me puedo sentar con una persona que tome aguardiente. No, jamás, nunca, no, No. qué horror. No, pucha, le toman aguardiente que se emborrache. Cuando esté tirado en el piso, yo no lo voy a recoger. Porque me da, no me gusta, pero ve a ver qué hace con su vida. Cada cual. Eso me parece. Entonces aquí no estamos hablando solo de diversidad en la orientación, Lalis, estamos hablando del respeto frente a todas las diferentes puntos de vista. Tómenlo en el aspecto político, tómenlo en el aspecto comunicacional, tómenlo en el aspecto de las decisiones más básicas y sencillas. Mientras usted, y esto es absolutamente lineal, mientras usted más respetuoso sea con la diversidad en las diferentes formas que hay, menos violencia se va a generar. O sea, ya se sabe, es una línea directa, recta, proporcional, eso ya se sabe. Entonces, lo que le estamos diciendo no es que todo el mundo se convierta en otra cosa que usted no es. No, lo que le estamos diciendo es, marica, o sea, mandemos más amor y menos violencia. Cada cual que haga con su culo un valero si le da la gana. Que eso es que, puta, es que me va dando como, Total. pues no hay No, necesidad, pero te Lalis. necesitamos. O sea, yo hubiera amado que a mí hubiera llegado una persona como vos a hablar en mi casa. Y eso que tuve unos papás muy abiertos, pero no se hablaban los temas. O sea, yo tuve unos papás completamente abiertos, más modernos para su generación, unas abuelas
que eso yo creo que todo eso incidió también. Mis abuelas son mujeres que las dos son profesionales, estudiaron en el exterior. Mi abuela Linda. se graduó en la Universidad de Michigan, la otra se graduó en París. Entonces, eso ayudó muchísimo, pero realmente ni siquiera hablábamos de estas cosas en la casa. No hablábamos de esto. Nadie No, habló de esto. Entonces yo me demoré 21 años en salir del closet y cuando salí del closet todos me dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Nosotros te amamos como eres. Y yo, marica, si me podían haber dicho antes. Alguien hubiera dicho en la casa, ve, Lali, si eres gay no pasa nada. O si alguien es mm, gay no pasa nada. Y yo no hubiera llorado en silencio 5 años seguidos. sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que es que la educación heteronormativa es una cosa que damos en automático. O sea, yo a veces veo a la gente diciendo como, ay, no, si tal tiene novia, y yo soy como, o novio. Pues, o sea, pues yo, por ejemplo, Total. yo como madre de familia, yo utilizo términos totalmente planos. O sea, yo utilizo el día que tengas una relación, cuando quieras a Así es alguien. mi O hermano. sea, yo, parce, ese tipo de lenguaje lo tengo pulido desde hace rato, porque yo siempre he dicho, marica, o sea, con mi lenguaje yo ya le estoy diciendo para donde usted quiera ir, parce, o sea, yo voy a estar bien, aquí todos vamos a estar bien, o lo que usted elija, pero hay gente que le da muy duro cambiar ese lenguaje y yo también lo entiendo y le digo, pero usted dígale, entender que desde ese lenguaje también estamos dando directrices, es una cosa que hace parte de ver cómo damos educación sexual. Entonces aquí no es lavarles el cerebro para que piensen como nosotros, no, acá es los respetamos, nos respetan, se respetan, o sea, todos con todos nos vamos a respetar y finalmente eso debería ser el gran camino, el amor debe ser como la solución más fuerte que tengamos en vez del odio y sabes que lo que vos dijiste de los papás como con ese odio o ese rencor o esa agresividad, eso también es miedo, eso sigue siendo el miedo movilizando por debajo y el miedo Sí, pero ahí también se une con machismo. No me así estarían hablando así si yo fuera un hombre, porque son los hombres. O sea, llegan y con toda la violencia del mundo, súper tesos a hablarle a una mujer que la pueden atacar muy fácil. Entonces también, es que mejor dicho, fuera de la no. homofobia hay un tema de machismo también muy bravo. Sí, pero vamos a responder con el amor y con esto, Lalis. Yo creo que Así eres un es. ejemplo de vida para eso. Y bueno, contales a ellos dónde pueden encontrar tus obras, dónde pueden encontrar tus cosas. O sea, pues que me parece como súper importante también pues que nos abramos espacios donde haya otro tipo de conversaciones que no sean las mismas que siempre escuchamos. O sea, eso es muy bonito, poder explorar el mundo de esta cantidad de matices es una cosa que no deberíamos perder y es una habilidad que tiene uno siempre desde que es pequeño, esa exploración. Total. Entonces, en Spotify está disponible Con ella sí, que es el musical que escribí, que yo digo que es la historia que yo hubiera querido escuchar cuando estaba chiquita, como mi película de Disney de princesas, pero para mí, Con ella sí está disponible en versión podcast, es un musical versión podcast que está en todas las plataformas digitales. Y pues, en mi Instagram yo siempre estoy poniendo también reels y como sketches de personajes, pero el 7 8 y 9 de marzo de marzo no, perdón, 7 8 y 9 de mayo voy a estar en Casa Teatro El Poblado con mi nuevo stand-up que se llama Centro, para que hablemos de lo incómodo y nos encontremos ahí en el centro. Eso está súper bueno. Entonces ya saben, esto es 2026 en caso de que lo vean después, pero igual la Alice va a estar como la Alice Olórzano, ¿cierto? En Instagram y bueno, ahí le ven todo el trabajo que ella tiene para que la sigan. Alice, gracias por este espacio tan bonito, gracias por abrir tu corazón, gracias por, pues como también como, pues como por mostrar la vulnerabilidad a veces de que uno cree que todo está perfecto, pero que hay momentos en los que uno es un ser humano que a veces las cosas le cuestan y eso también es bonito poderlo hablar. Entonces, no, gracias por estar y por todo. Muchas gracias.